discípulos: de cierto les digo que si su justicia no es mayor a la de los fariseos, no pueden entrar al reino de Dios. Y los fariseos tenían una conducta impecable. Entonces, que Dios es justo y que Él obre por su gloria es una verdad tremenda. Ya significa que nosotros, para estar con Él, necesitamos ser justos como Él es justo. Al cielo no entrará la injusticia. No hay acceso al cielo para la injusticia. No hay cabida en el cielo para la injusticia. Todo aquel que desee entrar al cielo debe tener la justicia de Dios. Y la Biblia dice que ninguno de nosotros es justo. Esto es lo terrible. El libro de Romanos dice: no hay justo ni aún uno. No hay quien busque a Dios, no hay quien haga lo bueno. Todos se descarriaron, a unas se hicieron inútiles. No hay justo ni aún uno. Ante la ley somos pecadores tremendos y sin vuelta. El mismo apóstol Pablo dijo, ¿verdad? Dijo: más yo soy, la ley es espiritual, pero yo soy carnal, vendido al pecado. O sea, no hay modo, no hay forma. La Biblia dice que Jesucristo es el único justo. La Biblia dice que Él es justo, que Él es la justicia de Dios. Dice: ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, profetizada por la ley y por los profetas. Cristo es la justicia de Dios. Cristo es el único justo delante de Dios. Si hay alguien que puede ir al cielo, si hay algún hombre que merece ir al cielo, solo es el Señor Jesús y nadie más. Entonces aquí el apóstol, hablándonos acerca de la justicia, lo primero que nos dice, ¿no es cierto?, del 13 al 17, primero dice que nadie nos puede dañar si es que nosotros hacemos el bien. Nadie nos puede dañar si actuamos justamente, ¿verdad? Aunque haya daño del cuerpo, no tenemos por qué temer. No hay temor para el que actúa rectamente. Él dice: para el justo no tiene que tener ningún temor. También dice, segundo, que hay bienaventuranza. Dice: si padecéis por la justicia, bienaventurados sois. ¿Cierto? El Señor Jesús también lo dijo. ¿Cierto? Sois bienaventurados cuando padecéis haciendo el bien. Porque el que padece haciendo el mal, eso no tiene recompensa alguna, ¿verdad? Pero si padecen por la justicia, entonces son bienaventurados. Entonces el apóstol Pedro aquí le dice: entonces, ¿qué van a hacer ustedes? Santifiquen a Dios, el Señor, en vuestro espíritu y estén preparados, dice, para presentar defensa ante todo aquel que demande razón de la esperanza que hay en ustedes, ¿verdad? No teman, sino santifiquen a Dios en su corazón y estén preparados para presentar defensa. Ya en el tiempo de Pedro, al igual que en el tiempo de ahora, había mucho ataque al cristianismo. Había gran ataque de parte de los sabios de la época, de parte de los filósofos de la época. Entonces Pedro le dice: ustedes estén preparados para presentar defensa con mansedumbre. O sea, nunca saliéndose del marco de justicia. Ustedes presenten defensa con mansedumbre, prepárense para presentar defensa. Si alguien demanda razón de la esperanza, si alguien les dice: ¿por qué ustedes van a la iglesia? ¿Por qué ustedes creen en Dios? Prepárense para presentar defensa con mansedumbre. Amén. Inscríbase en el instituto bíblico, ¿no? Esté preparado para presentar defensa de su fe. Conozca su propia fe. Y esto es lo que dice el apóstol Pedro, resumiendo lo que ya viene diciendo de antes y presentándonos. Está preparándose para presentarnos la justicia. ¿Qué es lo que es la verdadera justicia? ¿Cómo yo puedo andar en justicia? Porque Pedro me dice: no temas si padeces siendo justo. Pero ¿cómo llego a ser justo? Y ahora es donde Pedro se mete en el capítulo 18 a hablarnos de la verdadera justicia. A hablarnos de cómo nosotros podemos obtener esa justicia y la seguridad, el descanso, el reposo que obtenemos en la justicia de Dios. Amados, no hay descanso más grande que estar en las manos de la justicia de Dios, que estar en los brazos del Dios justo, que tener la justicia de Dios. Esto es descanso, esto es tremendo. Vamos a leer el verso 18, ¿ya? Después que se nos habla de que no hay temor siendo justos, el verso 18 nos dice: porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos
a Dios. Diga conmigo, el justo murió por los injustos. ¿Quién es el justo? Jesús, ¿verdad? El único hombre justo es Jesús, pero dice que el justo murió por los injustos para llevarlos a Dios. O sea, esta es la buena noticia, que hubo uno justo, uno que agradó a Dios, uno que merece ir al cielo. Y la buena noticia para nosotros es que ese justo murió para llevarnos a nosotros los injustos a Dios. Esta es una tremenda noticia, ¿verdad? El apóstol Juan dice que lloraba delante, cuando le mostraban la visión del Apocalipsis, lloraba porque no había ninguno digno de tomar el rollo y abrir sus sellos. Pero dice que se levantó uno como cordero inmolado, bañado en sangre, que se paró delante de Dios y tomó el libro. Y se dijo, aquí hay uno digno de abrir el libro, de abrir sus sellos. Aquí hay uno digno del trono de Dios. Y este justo, este digno, murió por nosotros los injustos, para llevar a los injustos a Dios. Esa es una noticia tremenda, es una noticia grandiosa. Es la noticia de la justicia de Dios. Si Cristo no muere por nosotros, no tenemos acceso a la justicia de Dios. Sería imposible alcanzar la justicia de Dios. Aunque usted se fuera a encerrar, ¿no es cierto?, a un monasterio en una montaña ahí, sin pensar, tratando de no poner la mente en blanco, sin pensar nada para no pecar, aún así la justicia no le alcanza. La Biblia le dice, no hay justo ni aún uno. Pero ahora, porque el justo murió por los injustos, tenemos acceso a esa justicia. Amén. El acceso a la justicia está abierta. Está abierta. Filipenses 3, capítulo 9, el apóstol Pablo dice que yo sea hallado en él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino teniendo la justicia que es por la fe de Cristo. Vamos poniendo los versículos acá. No se duerma todos se pueden dormir menos el del computador, ¿ya? ¿No es cierto? Filipenses 3:9, y ser hallado en él no teniendo mi propia justicia que es por la ley, dice Pablo. O sea, Pablo dice, si Dios me juzga según lo que he hecho, estoy muerto. Por eso Pablo dice, no me gloriaré de nada de lo que yo he hecho, porque me puedo gloriar en la carne, decía Pablo, ¿verdad? Soy fariseo de fariseos, cumplo la ley, ¿verdad? Estoy separado del mundo, soy celoso de la ley de Dios. En cuanto a la ley, irreprensible, dice Pablo. Pero aún así, soy vendido al pecado. Aún así, la ley produce en mí toda codicia. Aún soy codicioso. Aún soy pecador. Y si Cristo me juzga por mis hechos, por lo que yo he hecho, estoy perdido. ¿Cuántos de los que están aquí, si Dios los juzga por lo que ustedes han hecho, están perdidos? Levanten su mano. ¿Hay unos cuantos justos aquí entre nosotros? Déjenme tocarlos al salir. Pero son los menos, ¿verdad? Amados, si Dios nos juzga por nuestros hechos y por nuestros pensamientos, no tenemos lugar al cielo de ninguna manera. No hay justicia en nosotros. Por eso usted no piense que su vida es como una balanza, ya que usted hace una obra mala y tiene que hacer una obra buena para compensar, ¿verdad? Ahora veíamos, ¿no es cierto?, la peregrinación que muchos hacen por el mes de María, y recorren kilómetros y kilómetros de rodillas, ¿no es cierto?, para esforzarse y de alguna forma pagar con su esfuerzo, tener algo de gracia, ¿verdad?, por el esfuerzo que hacen. El Señor no va a compartir la gloria de su salvación con usted. La gloria de la salvación se la lleva solo Dios, ¿verdad? Dice la Escritura que la salvación no es de nosotros, sino es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, para que nadie se jacte en su presencia. ¿Dónde queda la jactancia? Queda excluida, dice. Queda fuera, queda aparte. No hay jactancia delante de Dios. Porque si Él no muere por nosotros los injustos, nosotros morimos en nuestra injusticia. Y nosotros vamos al infierno por nuestra injusticia.
el justo por los injustos para llevarnos a Dios. Romanos 3:21 también dice, pero ahora aparte de la ley se ha manifestado la justicia de Dios, profetizada por la ley y por los profetas. Romanos 5 capítulo 1 dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Justificados pues por la fe. Diga conmigo, mi justicia la puedo obtener por la fe. El Señor estableció un método para entregarnos su justicia, para que la justicia de aquel justo pueda venir a nosotros, pueda imputarse en nosotros. Y esa justicia dice que el Señor la entrega por la fe. O sea, ¿qué pide de nosotros el Señor? ¿Qué está pidiendo Él? Fe, tengan fe, crean a mis palabras, crean lo que yo estoy diciendo. El Señor pide la fe y cuando usted tiene fe, Él le entrega su justicia. Somos justificados pues por la fe y tenemos paz para con Dios. Amén. La paz. ¿Cuántos anhelan estar en paz? ¿Cuántos desean paz? Hay muchas promesas de paz. El Señor Jesús les dijo, mi paz les dejo, mi paz les doy, pero yo no se las doy como el mundo se la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Creed en Dios, creed también en mí, dijo el Señor. ¿Qué está diciendo el Señor? Crean en mí y van a tener paz. Crean en mí y van a tener la justicia, la seguridad de entrar en el reino de Dios. Usted no le tendrá más temor a la muerte cuando tenga la justicia de Dios. Usted no va a tener más temor a los que dañan el cuerpo cuando usted tiene la justicia de Dios. Usted no va a tener más temor de nada cuando usted tenga la certeza de la justicia de Dios en usted. Obtener la justicia de Dios es lo más tremendo que nos puede ocurrir en este mundo. Obtener su justicia. Su justicia. Amén, para tener la paz. El justo murió por nosotros los injustos, para llevarnos a Dios. ¿Qué sigue diciendo el verso 18? Fíjense. Dice, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Fíjense, Cristo murió en la carne. ¿Verdad? Nosotros vimos en la película La Pasión de Cristo cómo le pegaban a Jesús. Sin embargo, la Biblia dice, como Él era justo, aunque golpearon su carne, Él fue vivificado en espíritu. Ya la muerte de Cristo no fue muerte. Él salió a la vida. ¿Verdad? Su carne murió, pero fue vivificado en espíritu. La muerte del justo es el acceso a la verdadera vida. Todo justo que muere, la muerte, digamos, es el paso a la verdadera vida. Entonces Jesús fue muerto en la carne, ¿verdad? Jesús tuvo carne de verdad, ¿verdad? Jesús tenía carne como la nuestra, nosotros podíamos tocarlo. Lo que palparon nuestras manos, dice el apóstol, lo que vieron nuestros ojos. En ese tiempo habían muchas sectas que negaban que Jesús había venido en carne, ¿verdad? Había una corriente ahí que se llama docetismo, se llamaba docetismo, y el docetismo decía que Cristo tenía la apariencia de carne, pero no era carne, porque se pensaba que la carne era mala, en sí misma. Entonces la carne no podía obtener nada justo. Entonces se decía que Jesús realmente no vino en la carne, sino que tenía apariencia de carne. Por eso también el apóstol Juan rechaza eso y dice, ¿quién es el mentiroso? Sino aquel que niega que Jesús vino en carne. Y aquel que niega que Jesús vino en carne, este es el anticristo, dice en primera de Juan. ¿Verdad? Jesús vino en carne, tenía carne como la nuestra. Y su carne fue golpeada mucho más de lo que cualquiera de nosotros hayamos sido golpeados alguna vez. Él sufrió y padeció más que cualquiera de nosotros. Pero Él era justo, ¿verdad? Y cuando al justo, aunque maten su carne, su espíritu es vivificado. La muerte del justo es el acceso a la vida. Entonces, ¿qué tenemos que hacer antes de morir? Porque todos de aquí vamos a morir. La carne, toda nuestra carne se va a ir al polvo, ¿no? ¿Cuántos años le quedará? Una vez le preguntaron a alguien, ¿cuántos años tienes? Y él dijo, tengo 50 años. Y le dijeron, no, 50 años son los que ya no tienes, ¿no? 50 años son los que ya se te pasaron.
O sea, te va quedando el restito que queda, no sabemos cuánto. Pero antes de morir, tenemos que obtener la justicia de Dios. Si morimos, amados, si morimos como injustos, vamos a perecer. No hay esperanza. Después no hay lugar al arrepentimiento. Después nada van a ser nuestras lágrimas delante de Dios. Solo hay desesperación, lloro, crujir de dientes. No podemos permitirnos morir como injustos. Tenemos que morir como justos delante de Dios. Tenemos que experimentar la muerte de los justos. Y cuando muere el justo, él renace a una vida nueva. Él renace a la verdadera. La verdadera vida para el justo comienza en el momento de la muerte de su carne. Por eso la Biblia dice, el justo vivirá por su fe. Esta es la máxima más tremenda, ¿verdad? La máxima que aparece en Habacuc y se repite 3 veces en el Nuevo Testamento. Diga conmigo, el justo por su fe vivirá. Esto es lo más tremendo del Nuevo Testamento. La revelación quizá más grande que hay es que el justo vivirá por la fe. Que por la fe se obtiene la justicia de Dios y solo por la fe. La muerte del justo es verdaderamente la vida. Jesús fue muerto en carne pero vivificado en espíritu. Vamos a ver 1 Corintios capítulo 15. Y ahí sí vamos a leer. Primera de Corintios capítulo 15, hablándonos del paso a esta verdadera vida con la muerte de nuestra carne. 15, 42 y 43, vamos a leer todos juntos. Primera de Corintios 15, del 42 al 44, ¿ya? Todos juntos, dice, así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y cuerpo espiritual. La resurrección de los muertos, amados, es nuestra esperanza del cielo. Nosotros tenemos la esperanza en la resurrección. Por la esperanza de la resurrección estamos aquí. Pero la resurrección para vida la obtienen los que han obtenido la justicia de Dios. Estos acceden verdaderamente a esta resurrección, a la vida eterna, donde se siembra este cuerpo mortal, este cuerpo que se enferma, este cuerpo que padece dolor. Pero dice, se siembra en la debilidad, pero resucitará en poder. Esta es su esperanza. ¿Es su esperanza la resurrección o no? ¿Es su esperanza la resurrección verdaderamente? ¿Está esperando la resurrección? No perdamos la vista de la resurrección, amados. El apóstol dijo, si no hay resurrección, vana es nuestra fe. Somos los más dignos de misericordia de todos. Pero Cristo resucitó. Primicias de la resurrección fue hecho. Y así como Cristo resucitó, nosotros también resucitaremos con Él. Donde Dios está, estaremos nosotros también. La verdadera vida es alcanzar la justicia por la fe y obtener la resurrección de los justos. Que yo tenga la resurrección de los justos. Nuestra oración debe ser que yo tenga la resurrección de los justos, que yo alcance la resurrección de los justos. Estos son quienes van a ir al cielo, quienes van a estar con el Señor. Los que alcancen esa justicia, los que alcancen la justicia por la fe. ¿Ya? La única manera que puedas obtener justicia es que el justo haya muerto por ti y te lleve a Dios. Amén. Para eso estamos, para eso perseveramos. Vamos a leer 19 y 20 de Primera de Pedro. Primera de Pedro 3, donde estamos. Y dice, Dios da a todos acceso a la justicia. 19 y 20. Y dice, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas
por agua. Dios da a todos acceso a la justicia. Dios da a todos los hombres acceso a la justicia. Ya los hombres fueron creados no para perdición. Nosotros no fuimos creados para perdernos. Fuimos creados para alcanzar su justicia. ¿Verdad? Dice, fuimos creados para la gloria. ¿Verdad? Para la gloria, para la alabanza de la gloria de su gracia. Para eso fuimos creados. Dios nos pensó para estar con Él. No nos pensó para destrucción. Él no nos pensó para que fuéramos al infierno. La Biblia dice, el infierno es preparado para el diablo y sus ángeles. El infierno no está preparado para los hombres. Dios no pensó en los hombres. ¿Verdad? La ira no es para los hombres. Los hombres fueron creados para recibir el amor y la justicia de Dios. Los hombres fueron creados para eso. Fueron predestinados para eso. Según nos escogió en Él, dice Efesios 1, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos hechos santos y sin mancha delante de Él. En amor, habiéndonos predestinado, ¿verdad? Él nos predestinó al hombre para que fuera santo y sin mancha, para que obtuviera la justicia de Él y fuera al cielo con Él. Por esto Dios le dio acceso a todos, incluso a los que estaban y esperaban la paciencia de Dios en los tiempos de Noé. ¿Verdad? En los tiempos de Noé, desde Adán hasta Noé, el hombre espiritual no tuvo una revelación de la justicia. No tuvo una revelación de la salvación. Ellos no tenían cómo acceder a esta salvación. Le llamamos la era de la conciencia. ¿Verdad? Solo se tenía conciencia de un Dios justo, pero no se sabía cómo acceder a su justicia. No se tenía idea cómo llegar a la salvación. Por eso dice que los hombres en este periodo de la conciencia fueron guardados para esperar el testimonio de Jesús. Y Jesús le va a dar testimonio a estos hombres. Testimonio a estas personas que no accedieron a la justicia. Luego Dios da a Noé la primera referencia de la sangre y le dice a Noé, Noé, la vida de la carne está en la sangre. Y le da la primera revelación de justicia. Le da la primera revelación de salvación a Noé, diciendo que la vida del hombre está en la sangre, hablando de la sangre de Cristo, que iba a librarnos de la muerte. Y Noé comienza a hacer sacrificios de sangre, también sus hijos, a derramar sangre de animales para agradar a Dios, constituyéndose las figuras del Cristo que había de venir. Y comienza con Noé la era de los sacrificios. Luego viene la era de la ley con Moisés, la era de la gracia con Cristo. Luego vendrá la era del milenio con la segunda venida de Cristo. Más detalles inscríbase en el Instituto Bíblico, para que no quede tan colgado, ¿ya? Jesucristo fue y predicó a los espíritus encarcelados. Jesucristo les dio a todos acceso a la justicia. Toda la humanidad tiene acceso a su justicia por la fe en su nombre, por la fe en el testimonio de salvación, por la fe en el testimonio de la sangre de Jesús que nos limpia de todo pecado. ¿Verdad? Pedro comienza a hablar acerca de que Jesús le dio testimonio a ellos en los días de Noé. Y luego toma la figura de el diluvio. Y esto es tremendo. Ahora tiene que ponerme atención. Si no me pone atención aquí se va a perder algo, pero que es demasiado bueno, ¿ya? Voy a leer el pasaje y voy a hacer una pregunta. Dice 21, el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva. ¿Ya? Perdón, el verso anterior. Dice, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. ¿Ya? Esas 8 personas, pregunto, ¿fueron salvadas por el agua o fueron salvadas por el arca? ¿Los salvó el agua o los salvó el arca? Levanten la mano los que dicen que los salvó el agua. No quiero ver. Levanten la mano los que dicen que los salvó el agua. Ya la mayoría no tiene idea, ¿verdad? ¿Qué está diciendo aquí? Fueron salvados por agua, ¿verdad? Hay que creer lo que leemos, ¿no es cierto? Pero suena raro que fueron salvados por agua, ¿no es cierto? El agua no era para matar a la gente. Pero aquí dice fueron salvados por agua. Fíjense que hay algo tremendo, amados.
Esas 8 personas fueron salvadas por el agua. La destrucción de todas las demás personas fueron la salvación de esas 8. La salvación de esas 8 personas, la salvación de la humanidad, fue por el agua. Fue la destrucción. El diluvio no es la destrucción del hombre, es la salvación del hombre. En el diluvio, cuando miramos el diluvio de Noé, no estamos viendo la ira para destruir al hombre, estamos viendo la misericordia para salvar al hombre. No estamos viendo la destrucción de la humanidad, estamos viendo la salvación de la humanidad. Quizá la figura más tremenda del amor de Dios hacia el hombre es la figura del diluvio, donde Él es capaz de destruir un mundo entero con tal de mantener el espíritu. Si Dios no trae el diluvio, el espíritu hubiese muerto. Desde Génesis 6 venía la mezcla de los hijos de Dios con los hijos de los hombres y el espíritu estaba en extinción. Y Dios interviene. ¿Y por qué interviene Dios? Para dar lugar al espíritu, para dar lugar a que viniera el justo, que librara a los injustos y los llevara a Dios. El amor de Dios tremendamente figurado en el diluvio. Dios es capaz de destruir toda su obra, toda su creación, con tal de que los hombres tengan su justicia, con tal de salvarnos a nosotros. El agua del diluvio es la mayor manifestación del amor de Dios y de la gracia de Dios para con nosotros. Esas 8 personas, la humanidad entera fue salvada por el agua que cayó. Fueron salvados por el agua. Esa agua no es para destrucción, esa agua es para salvación. Esa no es el agua de la ira, es el agua de la misericordia. Es lo que permitió que el espíritu que estaba en Noé y que con sus generaciones iba a extinguirse, permaneciera. Dios salvó a la familia de Noé, que venía del linaje espiritual, de los hombres con espíritu. Dios los mantuvo, destruyó todo lo demás para mantener el linaje espiritual por el cual había de venir el Mesías, por el cual el Cristo había de morir para llevarnos a nosotros a Dios. Por eso fíjense lo que dice el verso siguiente. 21, el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva. Diga conmigo, el agua del diluvio salvó a la humanidad. El agua del bautismo salva mi espíritu. El agua del diluvio salvó el espíritu del hombre, liberó al espíritu del hombre de la destrucción. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva. El agua del bautismo es el agua del diluvio. El agua del bautismo corresponde al agua del diluvio. Corresponde, son lo mismo, está hablando de lo mismo. El bautismo es la experiencia por la que accedemos a la justicia de Dios. El agua del bautismo es la que libera nuestro espíritu. Es la que hace que nuestro espíritu permanezca. El agua del bautismo es la que hace que nuestro espíritu se preserve, es preservación del espíritu. El agua es la preservación del espíritu. Estamos claros que no es el agua el que salva. Por eso aquí dice, por la resurrección de Cristo de los muertos. ¿Verdad? La obra de Cristo nos salva. Igual como le hice la pregunta, ¿no es cierto? El arca fue la que los salvó. La obra de Cristo nos salva. Pero con el agua accedemos a su obra. Con el agua accedemos a su justicia. La justicia de Dios, accedemos a ella por el bautismo. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva. No quitando las inmundicias de la carne, sino dándonos, concediéndonos una conciencia limpia hacia Dios. O sea, trayendo paz entre nosotros y Dios. Trayendo reconciliación entre nosotros y Dios. Las aguas del bautismo son las aguas de la reconciliación. Son las aguas donde accedemos, donde tenemos lugar a la justicia. A la justicia de Dios. El bautismo es tan tremendo, amados. El próximo año se va a lanzar una película, se llama Noé. Ya hemos visto el making of, ¿no es cierto? Las escenas son tremendas, ¿cierto? Los efectos especiales ahí que montaron para imaginarse cómo fue ese tiempo. Pero la verdad es que el diluvio
es una figura del bautismo. El bautismo, amado, cuando una persona se bautiza, es mucho más tremendo, espiritualmente hablando, ese acto que todo el diluvio. El diluvio fue hecho para permitir el bautismo. No es el bautismo por causa del diluvio, es el diluvio por causa del bautismo. Las aguas del diluvio permiten las aguas del bautismo. Las aguas del diluvio permiten que haya venido el Cristo, que el justo muera por los injustos, que nos lleve a Dios, permite que accedamos a la justicia de Dios por el bautismo. Vayan, prediquen el Evangelio, dijo el Señor Jesús. El que crea y sea bautizado será salvo. El que no crea será condenado. Así es el Evangelio. Es sencillo. Sencillísimo. No hay más que eso. El que crea y sea bautizado será salvo. El que no cree es condenado. ¿Qué complicación hay ahí? Eso lo entiende hasta un niño. ¿Verdad? Verso 22, ¿verdad? Dice, por la resurrección, leamos del 21, el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo. Dijimos, ¿no es cierto? Es por la resurrección de Jesucristo, quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios, y a él están sujetos los ángeles, las autoridades y las potestades. Esto es tremendo. ¿Qué está diciendo el apóstol Pedro aquí? Que nuestra esperanza es totalmente segura, que la justicia de Dios es una seguridad que no podemos igualar con nada en el mundo. El que nos justificó, ¿dónde está ahora? ¿Dónde está el que nos justificó? ¿Dónde está el que nos dio su justicia? ¿Dónde está el que murió para que fuéramos justificados? ¿A dónde está ahora? Está a la diestra de Dios. O sea, está en el lugar de mayor autoridad en todo el universo, ¿verdad? En todo el mundo, en toda la creación. En el lugar de mayor autoridad, ahí está el que nos justificó. Y dice, para ponerle más, ¿no es cierto? Y a él están sujetos, autoridades, potestades, todo lo creado está sujeto a él. Entonces, por eso Pablo dice, si él es el que justifica, ¿quién es el que condenará? Si usted tiene la justicia de Dios, nadie lo va a poder condenar jamás. Nadie lo va a poder mover jamás. Nadie lo va a poder condenar nunca. Aunque se junte el mundo entero para condenarlo, si usted tiene la justicia de Dios, usted lo tiene todo. ¿Verdad? Es como, ¿ustedes han visto el que anda buscando pega de repente? Y dice, no, tengo un pituto por ahí que parece que es jefe. ¿Cierto? Los pitutos que son jefes son como los más valorados, ¿verdad? Y si a ese lo suben a gerente, oh, mejor todavía, ¿cierto? Tengo más esperanza. Y si ese es el dueño de la empresa, ya estamos listos. Amados, el que nos justificó y el que dio su vida por nosotros está ahora sentado a la diestra de Dios. Esa es nuestra seguridad. Y no hay seguridad mayor que esta. No hay mayor seguridad. Por eso yo le pido ahora, y el llamado de esta mañana es, vuelva a la justicia de Dios. Vuelva a la justicia de Dios. La mayor parte de nosotros tiende a confiar en sus obras, tiende a confiar en lo que hace, tiende a jactarse por lo que hace. Vuelva a la justicia de Dios. La Escritura dice, todas nuestras obras de justicia, todo lo bueno que podamos hacer, delante de Dios son un paño de inmundicia. No son nada. Todas las cosas que eran para mi ganancia, dice el apóstol Pablo, las he estimado como pérdida por causa del conocimiento de Cristo. Y aún más, todas son basura comparado con Él. No se justifique por su obra. No se justifique por su buena acción. Obtenga la justicia de Dios. Descanse en la justicia de Dios. ¿Puede descansar esta mañana? No se me quedó dormido, sí, ¿ya? Descansar el espíritu, ¿ya? La noche es para descansar la carne, ahora descansemos el espíritu. Amén. Tenga buena conciencia hacia Dios. Ya vamos aquí a orar para recibir esa justicia de Dios. Y una vez que uno recibe la justicia de Dios, se acaba la culpa. Se acaba la condenación.
usted va a salir de aquí levitando. Porque el peso de la culpabilidad va a salir de su corazón. El peso de la condenación va a desarraigarse de usted. Si usted ha estado con pensamientos de condenación y ha estado pensando que lo hizo mal, o ha estado lamentándose de por qué lo hice así, hoy día el Señor le va a dar su justicia por la fe. Hoy día usted le va a mostrar su fe a Dios y Él le va a conceder justicia. Amén. Para los que no se han bautizado, tenemos bautizos en diciembre, yo creo. ¿Ya probé el bautisterio ya? Está ahí. Con el Mario ahí estuvimos sellándolo. Acceda a la justicia de Dios. Tenga la justicia de Dios y descanse el resto de su vida. Esto es el reposo. Es alcanzar la justicia de Dios. Póngase en pie. Vamos a hacer esta oración delante de Dios, ¿ya? El apóstol Pedro nos dice, no hay temor en aquel que tiene la justicia.